Generación de Fe presenta Revolución Hoy. Estamos listos para poder comenzar la enseñanza del día de hoy. Estamos dispuestos para usted. Gracias por su sintonía, gracias por estar escuchándonos, gracias por animarme cada vez que puedo compartir la palabra con ustedes. Estamos estudiando fe y hemos estado hablando muchas cosas durante toda esta semana acerca de la fe. Y estuvimos nombrando la importancia de aprender acerca de la palabra de Dios, conocer la voluntad de Dios a través de las Escrituras, qué es lo que el Señor ha dicho, qué es lo que el Señor ha prometido, qué son cosas, hay promesas y hay hechos. Si nosotros leemos, hay promesas y hay hechos. Entonces, nosotros debemos, entonces, leer las Escrituras con entendimiento, comprendiendo en qué pacto lo estamos leyendo primero. Eso es muy, muy, muy importante. ¿Qué pacto, bajo qué pacto está escrito eso? Luego, ¿a quién se lo escribió? El contexto, ¿cierto? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué escribió todo esto? Hay un contexto histórico y hay un contexto inmediato, ¿cierto? De las escrituras. Y luego lo lees. Ahora, tenemos muchas herramientas hoy. Tienes Biblias interlineales, griegas, hay otras versiones de la Biblia que tú puedes ir complementando. Déjame decirte algo, porque a veces las personas les cuesta un poquito tomar otras versiones bíblicas. Si afuera en la tapa dice Biblia, es porque fue autorizado a usar ese nombre. Si es Biblia, quiere decir que el contenido está revisado, que no haya sido alterado, que nada haya sido agregado y que es legítimo, ¿ya? Entonces tú puedes ir a diferentes versiones bíblicas. O sea, ¿qué significa eso? Que lo explican porque el idioma en que fue escrito es muy rico. Entonces, por ejemplo, tú puedes encontrar la palabra enseñanza, pero esa palabra enseñanza también significa doctrina. Entonces, hay versiones que usan la palabra doctrina, por ejemplo. Y eso evitas ir al diccionario bíblico a buscar el origen de las palabras y puedes tomarlo desde otras versiones bíblicas. Eso es todo. No es que estén cambiando las escrituras o que estén escribiéndolas o reescribiéndolas, no. Solamente están usando otra forma de decirlo por la riqueza del lenguaje. Nada más que eso. Y eso nos facilita a nosotros. Hay muy buenas versiones. Por ejemplo, la versión lenguaje actual. ¿Qué hace? Pone el lenguaje más contemporáneo a nosotros para que lo podamos entender, para que podamos comprender qué es lo que se está diciendo. Bueno, la cosa es que estamos aprendiendo la importancia de conocer las escrituras. La fe inicia cuando la voluntad de Dios es conocida. Si no sabemos, si no comprendemos cuál es la voluntad de Dios para el problema que yo estoy enfrentando o para para el desafío que está delante de mí, entonces, ¿cómo? Entonces voy a orar. Bueno, algunos me dirán, sí, Romanos 8:26, cuando no sabemos orar con el entendimiento como queremos, el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos indecibles. Sí, pero a veces, si tú no entiendes la voluntad de Dios con tu propia boca, y eso también lo estuvimos conversando esta semana, puedes derribar lo que has creído, puedes derribar con tu propia voz lo que tu voz antes declaró. Y estábamos viendo algunos ejemplos, porque hay personas que van el domingo a la iglesia, piden oración o hacen una declaración de fe, ¿cierto? Pero después en su casa, en el diario vivir, lo echan por tierra. ¿Y con cómo lo echan por tierra? Hablando en contra de lo que ellos mismos hablaron a favor, ¿cierto? Entonces, qué importante es conocer las escrituras,
mantener nuestra confesión de fe, mantener lo que hemos creído. Hablamos también acerca de la oración de acuerdo. Tenemos que estar de acuerdo para poder orar en una oración de acuerdo. No podemos uno estar esperando que algo suceda porque sí, y el otro estar seguro que lo recibió en el nombre de Jesús. No, vimos la diferencia entre la esperanza y la fe, ¿cierto? La esperanza, que es lo que el mundo entiende por esperanza, no la esperanza bíblica, que es una espera alegre. ¿Por qué? Porque es entre que tú has creído en la oración y lo ves manifestado. Esa es la esperanza bíblica, una espera alegre, ¿cierto? Sino que esta esperanza del mundo que es lo que será, será, bueno, no importa, no importa lo que sea, yo voy a, voy a ver cómo se arregla el asunto. No, nuestro Dios no es así. Entonces, y vimos como estábamos conversando acerca de la importancia de las escrituras para la fe. O sea, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero certeza en qué? ¿Certeza en qué? Estaba estudiando acerca del tema y dice, la fe es el título de dominio sobre algo que esperas. No sé ustedes, pero ahora tú puedes ir a una inmobiliaria y ver los proyectos que ellos tienen. Y antes tú comprabas en verde. ¿Qué significa en verde? Que te mostraban el plano, ¿cierto? Y ya se estaba construyendo, pero tú decías, ok, yo quiero esta locación en un edificio, en un departamento, para una casa, para lo que sea. Esta locación estaba en verde. Ahora tú puedes comprar en blanco. ¿Qué significa en blanco? Cuando recién se va a lanzar el proyecto. O sea, todos solo tienen el terreno. Ni siquiera hay máquinas ahí trabajando todavía. Y puedes comprarlo. Entonces, cuando tú lo compras, tú no dudas que en un tiempo futuro tú vas a poder estar viviendo quizás en ese lugar. Vas a estar habitando ese lugar. Pero tú en ese momento con tus ojos naturales no lo ves. Tú solamente firmaste una promesa de compra, venta. Tú solamente estás firmando y en el fondo es como te están dando el título de dominio. Por eso quiero hacer esa comparación. Tú tienes un papel con una firma que dice que va a haber una casa para ti o un departamento para ti. Bueno, la Biblia es un papel escrito con las palabras de Dios que dice que te va a dar lo que está escrito. Y Él lo firmó con sangre. Es el título de dominio. Es tu garantía de que Dios va a responder, vas a ver lo que Él dice en las Escrituras. Entonces, ¿por qué a veces tenemos más fe en una inmobiliaria que fe en Dios? ¿Qué es lo que Dios ha hablado? A veces las cosas no se ven como lo que Dios ha hablado, pero tú has creído. Entonces, tú te paras firme en lo que Dios ha dicho y sigues manteniendo tu confesión de fe. ¿Qué significa mantener tu confesión de fe? Dar gracias. Recordamos a Abraham. Abraham vio su cuerpo viejo. Abraham pudo haberse desalentado con todo lo que era naturalmente estabas viendo. Pero el Señor le dijo, mira, enfócate, mira la arena, mira las estrellas, así será tu descendencia. Cuando aún no tenía hijo, ¿qué hizo? Le dio, le mostró y le dijo, mira, enfócate en esto. Esto es lo que yo he dicho para ti. Cuando tú vas a la inmobiliaria, ellos dicen, mira, allí en ese lugar vas a tener tu departamento en el quinto piso y ni siquiera está hecho la base, los cimientos. Y tú les crees por la palabra de un hombre. ¿Cuánto más a nuestro Dios? ¿Cuánto más a nuestro Dios? Has creído, has creído.
lo ves con los ojos de la fe. Y luego lo vas a palpar, no solo ver, sino que palpar con tus sentidos naturales. Amén. Así funciona la fe. Así es la fe. Pero nos mantenemos firmes entre que lo hemos recibido y entre que lo vemos. Esa es la parte complicada a veces para el ser humano. ¿Por qué? Porque pasa muchas cosas entre medio que tratan de desviar nuestra fe, tratan de desviar el punto, tratan de desviar tu enfoque, tratan de desviar lo que el Señor ha hablado. A veces me pasa que he aconsejado a muchas personas y yo les digo, bueno, pero ¿qué es lo que pasó en el momento en que tú recibiste esa noticia? Oh, pastora, hubo gozo en mi corazón. No gozo mental, sino que algo adentro, pastora, era como, sí, eso es. ¿Y qué pasó después? Empecé a pensar, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo va a pasar esto? ¿Y qué te pasó entonces? Ay, me angustié, pastora. Pero esa angustia era mental, no era fe. Entonces yo le digo, recuerda lo que pasó en el primer momento, no cuando tu razonamiento comenzó a funcionar y a decirte los pros y los contras, porque la lógica de Dios no es nuestra lógica. Dios envió comida del cielo, pan del cielo. Dios les dio agua de una roca. Dios abrió el mar para que pasaran en seco. Entonces, cuando tú te enfrentas al mar y tienes que cruzar al otro lado, ¿qué piensas tú? Un bote, ¿cierto? Algo, una lancha, por último un kayak y puedo llegar al otro lado. Pero no, Dios abrió el mar para ellos. Totalmente, puff, nuestra mente, no la alcanzamos ni siquiera a dimensionar. Cuando Moisés se paró frente al mar y él levantó su mano con la vara, yo creo que ni siquiera él sabía que el mar se iba a abrir. Solamente confió en Dios. E hizo lo que Dios le dijo que hiciera. He puesto algo en tu mano, úsalo. Ok, Señor, lo uso. Él ha puesto algo dentro de ti. Él dice, dentro del fruto del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu, está la fe. Cuando tú has nacido de nuevo, ha sido depositada fe en ti. El problema no es la fe, el problema es tu mente. El problema es que recibimos con gozo, pero luego comenzamos a razonar todo, a llevarlo a lo natural y nos desanimamos. Por eso es que es tan importante mantener la fe. ¿Qué hacía Abraham? Abraham, gracias Señor. Sí, así será mi descendencia, Señor, como la arena, como los cielos, las estrellas, como la arena. Gracias Señor. Dice el Señor que le dio fuerzas para concebir. Y no concibió solamente un hijo, a Isaac. Primero fue Ismael, luego fue Isaac. Y luego, se cree que cuando nació Isaac, Abraham tenía 100 años, Sara 90, pero Abraham 100. Sara alcanzó a ver a Isaac crecer y luego murió. Y luego Abraham se casó de nuevo y tuvo 6 hijos más con Cetura. 6 más. O sea, eso lo puede hacer Dios solamente. 6 hijos más. Entonces a veces nosotros decimos, no, esto es muy viejo para esto. No, estás recién comenzando. Puedes concebir muchas cosas en fe. Puedes ir adelante. Mantén tu confesión. Mantente creyendo
lo que has hablado, lo que has orado, lo que has creído. No dejes que tu mente tome el control. No dejes que las circunstancias tomen el control. No dejes que lo demás que está a tu alrededor te diga lo que va a suceder. No, lo que va a suceder es lo que está escrito. Lo que Dios habló. Y si alguien te dice, no, lo que pasa es que tú estás loco, déjalo. Déjalo. Ni siquiera discutas. No argumentes. Sigue creyendo. Cuando estaba Jesús, iba de camino a ver a la hija de Jairo, dice que la multitud lo apretujaba y entre medio una mujer tocó el borde de su manto. Él se detuvo. La hija estaba agonizando y él se detuvo y dijo, ¿quién me ha tocado? Los discípulos dijeron, Señor, te están apretujando. ¿Cómo preguntas quién te ha tocado? Le dijo, alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. O sea, mucha gente puede estar alrededor y no recibir nada, pero un toque de fe hizo la diferencia. Y el Señor supo. Esta mujer lo tocó. Se detuvo, preguntó, ¿quién me ha tocado? La mujer le contó su historia, lo reconoció frente a él, conversaron y luego, en ese momento, vienen personas y le dicen, Jairo, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Y Jesús le dice, cree solamente. En el fondo es, sigue creyendo en mis palabras, sigue manteniendo lo que has creído. ¿Por qué? Porque tú me viniste a buscar para ir a sanar a tu hija y yo lo voy a hacer. Y no escuches lo demás. A veces debemos hacer eso, no escuchar lo demás. Mantente firme. Y llegaron a la casa de Jairo y estaban las lloronas. Estaba la gente que ya estaba preparando todo. Y Jesús dijo, sáquenlos a todos, déjenme a la mamá, al papá, a mis discípulos más cercanos, y cerró la puerta. Y la hija de Jairo resucitó. Qué importante es mantener nuestra fe. Eso es mantener nuestra confesión, mantener lo que hemos creído, no titubear, no soltar. Dijimos que en Santiago hay personas que un día creen, otro día no creen, sí, un ratito sí, otro ratito no, no, es que pasa esto, bueno, no, sí, el Señor dice eso, no, pero es que, pucha, se dio esto, no, pero es que igual voy a creer. Dice que el que tal haga, ni piense que va a recibir algo de Dios. Porque una de las definiciones de fe es constancia. Constancia. Además de consistencia, constancia. Entonces, la fe es constante. No es tan valiente. No es que un día sí y otro no. Es constante. La fe se mantiene en el tiempo. Igual. Así funciona la fe. Entonces, no soltamos hasta que vemos lo que hemos creído. Eso es lo que hacemos como creyentes. No por un asentimiento mental. No es autoconvencerte. Algunas personas piensan, no, lo que pasa es que se están autoconvenciendo. No. ¿Por qué no es autoconvencerte? Porque está basado en lo que está escrito. Está basado en lo que está escrito. Mira, segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dice, insuflada o respirada.
Eso es lo que está diciendo. Si lo queremos decir en el original, tiene el ruá de Dios, tiene el espíritu de Dios. ¿Ok? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Es útil para nosotros, para enseñar o adoctrinar, para redarguir o dar certeza o convicción, para instruir, dice redarguir, para corregir, que es enderezar de nuevo, es disciplina, pero disciplina en cuanto a entrenamiento, para instruir, vuelve a usar lo mismo, para instruir, para enseñar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la importancia de las Escrituras. Es inspirada por Dios. Por eso que es importante que nosotros le pongamos atención. No podemos tomar un texto fuera de contexto como pretexto para poder afirmar algo que Dios no ha afirmado en las Escrituras. Debes interpretar las Escrituras de acuerdo a las Escrituras, no de acuerdo a tu opinión o experiencia personal. Hay experiencias personales que no están de acuerdo con lo que está escrito porque no conocen lo que está escrito. Entonces no lo aplicaron. Y yo encuentro maravilloso que hayan personas que a pesar de que no conocen tanto de las Escrituras y a pesar de todo aman al Señor con todo su corazón. Y eso no está en duda. Pero si conocieses lo que está escrito, podrían acceder a algo que a lo mejor ellos pensaban que no tenían acceso. ¿Se acuerdan cuando leímos Efesios 1? Que el Señor ilumine nuestro entendimiento, que abra los ojos de nuestro entendimiento, que podamos ver y comprender lo que Dios nos ha dado, la herencia de los santos, la herencia que tenemos en Él. Y en la supereminente grandeza, es que cuando tú lees esa palabra, supereminente grandeza, es como no encontraron palabras más grandes para describirlo. Dice, la supereminente grandeza de su poder para con los que creen, nosotros. Dice, y ese mismo poder, o sea, si te queda duda de que se trata ese poder, dice, es el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos y lo sentó y lo levantó y lo llevó a la diestra del Padre. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. A veces nuestra mente dice, pero ¿cómo, Señor? ¿Pero cómo, Señor? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo funciona esto? Es ahí porque necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es que la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo, pero también la palabra dice que el Espíritu Santo te va a revelar lo que Él quiere decir en las Escrituras, te va a mostrar. ¿Cómo te va a mostrar? Porque te va a mostrar otras Escrituras. Y te va a decir, mira, a veces tú lees algo y tú dices, pero yo nunca me había dado cuenta que esto estaba en pasado, como sucedió esta semana, que leímos algunas Escrituras que estaban en pasado. Yo pensé que estaban en futuro o yo pensé que estaban en presente. No, están pasado. Y el Espíritu Santo es como que de repente, ¡puf! Dice, nunca me había fijado en esto. Y yo pensaba que era así, me doy cuenta que no. Qué importante es dejar que Dios, a través del Espíritu Santo, a través de los dones ministeriales, pueda abrir las Escrituras para ti. ¿Para qué?
para que podamos creer. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué vamos a creer si no tenemos idea cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué vamos a creer si no tenemos idea qué es lo que Dios dice con respecto a algo? ¿Qué vamos a creer si no tenemos idea cuáles son los pensamientos siquiera de Dios con respecto a una situación? A veces nosotros quisiéramos deshacernos de ciertas cosas. Y a veces Dios te dice, no, perdona, soporta, espera. Y Dios trata con esa persona. Y uno dice, uff, y yo que lo había desechado. Porque como hombres hacemos eso, pero Dios no. Dios no nos desecha. Dios tiene más fe en nosotros que nosotros mismos en nosotros. Y tú dices, uff, Señor, yo no veía esto que tú ves. Yo no lo estaba viendo. Señor, wow, había tanto potencial en esa persona, solamente que en ese momento estábamos viendo la tierra que estaba tapando el diamante. Pero Señor, ahora tú estás mostrándome el diamante. Gracias. Gracias por no haberme dejado desechar esto a esa persona, no haberme dejado desechar. Tantas veces somos muy rápidos para tomar decisiones. Cuando yo estaba en la escuela de ministerio, el Señor, a través de un predicador, dijo, Dios tiene dos velocidades, lento y más lento. Y a veces, en nuestra vida diaria, que a veces es un torbellino, nos cuesta tomarnos el tiempo y escuchar de Dios para tomar buenas decisiones y para tener resultados divinos. Tienes que escuchar el consejo divino. Y tú dices, sí, Señor, yo en mi mente quería hacer esto, pero en realidad lo que tú quieres es esto otro. Gracias. Gracias, Señor. Lo voy a hacer así, como tú has dicho. Gracias, Padre, por recordarme esas escrituras. Gracias, Señor, por guiarme de esta forma. Gracias, Padre. Sí. Voy a mantener mi confesión. Me voy a mantener creyendo. No voy a soltar, Señor. Todos nosotros tenemos esos momentos en nuestra vida. Todos nosotros tenemos la posibilidad de abortar ciertas cosas. A veces abortamos relaciones, a veces abortamos proyectos, a veces abortamos ideas, a veces, ¿para qué vamos a seguir, cierto? No los damos a luz, porque sencillamente a nuestra mente o en nuestra mente no cuadra. Pero ¿qué dice Dios al respecto? ¿Cómo voy a aplicar fe si no sé lo que dice Dios al respecto? ¿Qué es lo que Dios habló? Entonces me debo mantener firme. Y ahí entran las escrituras, en el mantenerse firme. ¿Por qué? ¿Te mantienes firme basado en qué? Es que está escrito. Señor, tú has dicho esto. Entonces, ¿qué haces cuando vienen pensamientos a tu mente que tú no los puedes evitar que vengan? Entonces vienen pensamientos a tu mente y tú, ¿qué haces? Hablas lo que está escrito, no le das espacio a esos pensamientos que están en contra de lo que has creído. Entonces, por eso es importante cuando estás pasando un momento difícil que te mantengas en la palabra, que no salgas de ahí, que no le des voz al temor, que no le des voz a la incredulidad, que no le des voz a nada que está fuera de lo que has creído. Y déjame decirte que muchas cosas te van a empujar
a que lo hagas, a que sueltes, pero no, te mantienes firme en lo que Dios ha dicho. Nos mantenemos firmes en lo que Dios ha hablado. ¿Por qué? Porque creemos, porque es nuestra certeza. ¿Quién? Él. Mi fe no está basada en lo que yo pueda hacer. Mi fe está basada en lo que Él hizo. Mi fe está basada en el sacrificio de la cruz y lo que Él conquistó para mí. Nuestro mayor problema como creyente no es Satanás. Satanás está vencido y la iglesia demuestra la derrota de Satanás. El problema no es Satanás. El problema es nuestra incredulidad, nuestra mente no renovada, la falta de conocimiento de lo que Dios ha dicho y mantenernos firmes en lo que Él ha hablado. Nuestro Dios se mantiene firme. Él no cambia. Dice la Escritura, no hay sombra de variación, o sea, no cambia. No es que un día amaneció feliz y al otro día triste y entonces habla de acuerdo a cómo se siente. No, Él se mantiene igual siempre. Por eso es un ejemplo de fe, constancia. Constancia. La firme convicción, constancia. Nada te mueve. Una de las definiciones de fe es una estaca que la pones ahí. No sé si alguna vez has ido de campamento, tienes que armar una carpa y a veces te venden una estaquita chiquita así que tú la soplas y se vuelan. No, estamos hablando de una estaca fuerte, firme, y que después la quieres sacar y es imposible sacarla porque quedó tan agarrada, tan firme que nada lo saca. Quizás por fuera puede que se quiebre si es una estaca de madera, pero va a quedar ahí enterrada. Así es la firmeza de la fe. Así es como tomas, te agarras de lo que Dios ha dicho. Yo a veces en la iglesia digo, con dientes, con muela, con uñas, con todo. No lo sueltas. Y hay momentos cruciales en nuestra vida en que no lo sueltas. No lo sueltas. Y eso es mantener tu confesión de fe. Eso es mantenerte en fe. Poner atención hacia dónde van tus palabras. Es muy importante. ¿Por qué? Porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua. La vida y la muerte. Dice, los que la aman comerán de su fruto, dice Proverbios. Entonces, hemos creído a veces por algo y en la semana desarmamos todo. Volvemos a la iglesia el domingo, volvemos a creer y después la semana desarmamos todo. Vamos de nuevo el domingo a la iglesia, creemos y luego desarmamos todo. Con nuestras mismas palabras. No debe ser así. Nos mantenemos firmes en lo que está escrito. Nos mantenemos firmes en lo que está escrito. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Entonces, haciendo un resumen de toda la semana, estuvimos viendo que la fe es la certeza de lo que no se ve. ¿Quieren que lo leamos otra vez? Vamos a ir a buscarlo en las escrituras. Denme un segundito y lo vamos a buscar otra vez. ¿Por qué? Porque es importante mantenerlo frente a nuestros ojos. Hebreos 11:1, ¿cierto? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra versión dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Otra versión dice,
Tener fe es la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Esa es la Dios habla hoy, por si acaso, si lo quieren revisar después. La NTV lo dice así: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. La NBI. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos. Es tener certeza de lo que no vemos. La versión CST. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. La versión PDT. Ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. La versión BLP es la garantía de las cosas que esperamos y certeza de las realidades que no vemos. Aleluya. Gracias, Señor. La Reina Valera, que es nuestra versión base, ¿cierto? La Reina Valera 60. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La versión RBA es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. La versión TLA, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, porque podemos ver la fe en nuestras vidas, cómo produce. Una vez, también cuando estaba en la escuela de ministerio, estábamos orando por el trabajo, un trabajo para uno de los hermanos. Y se demoró 1 o 2 meses en llegar a ese trabajo. Y cuando llegó al lugar, cuando lo contrataron y todo, lo que pasó es que ese lugar se iba a inaugurar en una fecha y se atrasó 1 mes más. Entonces, él tuvo la oportunidad de haber soltado lo que creía, pero se mantuvo firme. Y ahí está también nuestra ayuda como el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Como hermanos, los mantenemos firmes en la fe. No le decimos, oye, mira, creíste por eso y no resultó. No, lo que hacemos es animarlos en la fe, ¿cierto? Oramos por ellos, creemos por ellos, nos ponemos de acuerdo con ellos. Y entonces, cuando llegó el día y él se presentó, le dijeron, le explicaron, después cuando ya estaba ahí, que se había atrasado por cosas de la construcción, porque era un lugar nuevo, que tenían que ser aprobadas y que por eso no habían podido inaugurar en la fecha que tenían previsto y se había atrasado 1 mes. ¿Se imaginan que él hubiese soltado eso? Y hubiese dicho, no me van a llamar nunca de este trabajo. Entonces, voy a buscar otro. Dios es capaz de traer una empresa a Chile para que tú tengas un buen puesto de trabajo. Dios es capaz de traer una empresa a la región donde tú vives para que tú puedas trabajar, tener un buen trabajo en esa región y no tengas que estar saliendo si es que eso es lo que es un problema para ti. Dios puede hacer muchas cosas, pero ¿qué es lo que has creído? ¿Qué es lo que Dios ha hablado a tu vida? Dios dice que Él tiene cuidado de nosotros. A Dios le importan las cosas que para nosotros son importantes. Cuando dice ese verso, dice que echemos todas nuestras ansiedades, descansemos en Él, porque Él tiene cuidado de ti. Tú
le importas al Señor. Lo que a ti te importa, a Él le importa. Pero déjalo en sus manos y mantén tu confesión de fe. Déjalo en sus manos. Él abre caminos donde no hay caminos. Él es capaz de, como les dije, traer una empresa a esta región. Usted, no, pastora, usted está, no, yo creo que esta región, la región del Biobío, esta ciudad de Los Ángeles, va a florecer, porque eso es lo que hemos creído. Hemos creído que vienen empresas y se instalan en este lugar. ¿Por qué? Para bendecir a los habitantes de esta región y a los habitantes de esta ciudad. ¿Por qué no? Siempre nos da más abundantemente de lo que pedimos. Así es Dios. Y entonces esto no va a ser, no es porque yo esté buscando un trabajo, sino porque yo quiero y estoy creyendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el lugar donde yo vivo haya paz y tranquilidad y no haya robos y cosas así. Que el lugar donde yo vivo, por ejemplo, tengamos internet. Cuando recién llegamos a este lugar, había 0 posibilidades de tener internet en este lugar. Y hoy lo tenemos. Empezamos a orar. Gracias, Padre. Tú nos estás enviando a este lugar, entonces porque tenemos todo lo que necesitamos para poder funcionar desde ahí. Y ahí llegó a la internet. Tantas cosas que la fe, es que tú dices, pero ¿cómo voy a molestar a Dios por esto? Es que no es una molestia. Dios quiere. Dios quiere. Te ama. Quiere que tú uses tu fe, no solo a favor tuyo, sino que a favor de los demás, porque tú eres una bendición donde tú estás. No se trata de que nosotros estemos bien y todos los demás estén mal. No, nosotros somos una bendición donde estamos. Así es la fe. Dios estaba bien en su trono. Él no necesitaba nada más, porque Él lo tiene todo. Pero se envió a sí mismo en forma de hijo para rescatarnos a nosotros, que no estábamos haciendo las cosas bien como humanidad. Y no solamente nos rescató, así nomás pagó el precio que nosotros teníamos que pagar. Bueno, esta ha sido la enseñanza de esta semana. Te animo a que tú compartas el Evangelio. Usted va a decir, pero pastora Claudia, hoy día es jueves. Sí, pero es que mañana viernes yo no estoy. Va a estar el pastor Juan Carlos, tranquilo. Pero la enseñanza que yo estaba haciendo termina esta semana. El Señor es bueno. Y le doy gracias por haber estado conectado. Gracias por sus mensajes de ánimo. Gracias porque siempre están ahí opinando, interactuando con nosotros y eso nos ayuda mucho. Muchas gracias por ello. Y seguramente ya en noviembre nos vamos a volver a encontrar a través de Revolución Hoy. Por mientras, va a estar el pastor Juan Carlos, va a estar el ministro Bastián Letelier y vamos a seguir aprendiendo de diferentes temas. Los amamos mucho, estamos muy agradecidos y si tienes una petición de oración, si hay algo que a lo mejor no te quedó claro, a lo mejor no lo supe explicar bien y quieres saber más, háblanos al más 569-2645-2078. Quizás tienes una petición de oración, más 569-2645-2078. Gracias. Gracias por estar conectado con nosotros. ¿Quieres ver las otras enseñanzas? ¿Te faltó alguna de la semana? Anda a nuestro canal de YouTube, Iglesia Generación de Fe. Anda a nuestro Facebook. También allí están todas nuestras enseñanzas. Conéctate con nosotros a través de la página web. Conócenos. Conéctate con esta gran familia de fe, que es Generación de Fe. Y de esta forma, dando las gracias a todos, muchas gracias por sus cariños, sus abrazos, su ánimo. Gracias a todos.
Nos vemos entonces, y esto fue por el día de hoy, nuestro programa Revolución Hoy.